El cerdo de San Antonio no solo hacía compañía al santo monje solitario en el desierto de la Tebaida, sino que entre los dos habían aprendido a comunicarse. No digo hablar con palabras, pero sí intercambiar ideas. El buen cerdo, con su inteligencia, quizá ayudó al ermitaño en el camino de la santidad, como Sancho Panza más tarde ayudaría a Don Quijote en el de la genuina caballería. Pero todo esto es ponerse a hacer prólogos, que deben evitarse en los cuentos para niños, e incluso las propias tentaciones del santo las tendremos que simplificar, porque eran algo complicadas. Consecuencia de comer poco y el aire misterioso del desierto. Vamos a ver qué hacía el cerdo. Avisaba cuando se acercaba gente, porque era una zona, a veces con bandidos. El cerdo conocía cuáles eran los discípulos del santo y cuáles no. Ayudaba a encontrar hierbas curativas y sobre todo comida. Mendigaba también para el santo, porque cuando la gente veía al cerdo le daba pena y daban algo de comer a los dos. Pero sobre todo el cerdo lo despertaba todas las mañanas cuando el santo estaba soñando sus tentaciones y con sus pequeños gruñidos le devolvía el sentido de la realidad. Una rara lluvia del desierto, que a veces tiene lugar, caía sobre la cueva del santo. Y éste se había quedado dormido. Hacía poco tiempo que había decidido ser santo, así que todavía no había tenido ninguna tentación. Como veréis, se trata de simples pesadillas, como las que tenemos todos a veces, pero San Antonio consideraba que tenía que luchar con ellas, o en todo caso tenía que aprender algo especial de ellas. Su fiel cerdo ya estaba con él. Los pintores de la Edad Media lo representan con unos pelillos tiesos, un poco parecidos a los de los cepillos de dientes, pero algo más cortos, y con una campanita colgando de la oreja para avisar por dónde iba. Esa primera noche, u hora de la siesta, el santo se imaginó que ya se había muerto. Estaba enterrado, según la vieja usanza, en una tumba. Los demás muertos lo recibían con una fiesta. Fíjate, le decía uno, ya estás muerto y no te ha dado tiempo a ser santo y todo eso que tú querías. Se despertó de muy mal humor, muy temprano, y se puso a hacer ruido en la cueva, cambiando los libros de sitio y arrastrando la silla
donde pensaba escribir sus milagros, tentaciones o lo que fuese surgiendo. ¿Qué pasa?, indicaba con gestos el joven cerdo. Pues, pues que he soñado que ya estaba muerto. En cierto modo, decía el cerdo, moviendo la cabeza, así ya ha pasado lo peor. En vez de enfadarte y ya que sigues vivo, aprovecha un poco la mañana y ordena, o ponte a leer la Biblia, o alguno de esos libros buenos que te has traído al desierto, y sigue aprendiendo. San Antonio, como ocurría en su época, y todavía hoy día entre los más fanáticos, no solamente creía en Dios, sino en la existencia de los demonios. Así que es natural que al miedo normal de ser atacado por bandidos se añadiese el miedo supersticioso. Es un fanático, pensaba el cerdo de San Antonio, pero se quedaba con él, porque dos se defienden mejor que uno. Un día un lobo, de verdad, se acercó a la cueva. Había que tener cuidado y no salir, así que San Antonio abrió su libro y apuntó: Segunda tentación, después del sueño de la tumba. Aparición del diablo en forma de lobo, muy feroz, con dientes que arrastran hasta el suelo y orejas de punta que llegan hasta el cielo. Luego pensó que si esas orejas llegaban de verdad hasta el cielo, escucharían los consejos de Dios y el lobo entonces no sería el diablo. Así que lo cambió al final, y puso con orejas gachas y el rabo entre las piernas, que quiere decir asustado y de todo y muy dócil. Cuando llegó el verano se les agostó el huertecillo. El cerdo y San Antonio se acercaron a una selva a buscar algún tipo de fruto o tubérculo para comer. Porque se me aparecen los dioses de la memoria y no Jesucristo, que debiera ser el verdadero, exclamó San Antonio poniéndose de rodillas. El cerdo, que buscaba tubérculos, dejando buscar la fruta a San Antonio por ser más alto, se acercó a escucharlo y preguntarle otra vez: ¿qué pasa? Mira, San Antonio señalaba, como cuentan las crónicas de San Atanasio, la copa de un árbol, con un largo leopardo acomodado a una cómoda rama. Vámonos de aquí, le daba a entender el cerdo con empujones para levantarlo. ¿No te parece un excelente animal de compañía?, preguntaba a su cerdo acerca del majestuoso leopardo, el santo. Te parezco poco majestuoso yo, dijo el cerdo. No tengo manchas por todos los lados como él, y además ese leopardo es otro demonio, muy maloliente y muy carnívoro, seguro. Lo dijo para ver si colaba, ya que la otra vez San Antonio había tomado por demonio al lobo. Así, querido cerdo, gracias por ayudarme a resistir a la tentación. Vámonos. Menos mal que les dio tiempo a recoger una piña llena de piñones y unas uvas tempraneras que, a pesar de que la canícula no hacía sino empezar, ya estaban maduras. Pudo ser de milagro.
Cuando llegó el invierno, bajó del norte un artista egipcio que tenía como animal de compañía una osa casi salvaje, pero que él estaba domesticando. El santo se volvió a poner de rodillas. Muchos pensamientos le hacían sentir que estaba en un sueño. El artista egipcio adivinó que el santo era supersticioso y le ofreció un secreto de la osa a cambio de un poco de dinero. San Antonio dio unas monedillas. La osa le explicó que ella era la osa menor, o sea, la estrella que señala el norte y alrededor de la que gira el eje de la Tierra, que había venido a verlo para que él la bautizase y que así toda la tierra fuese cristiana. De pura emoción San Antonio se desmayó. Más tarde el buen cochino lo despertaba a lametazos. Esa osa era probablemente el demonio de otra pesadilla, decía San Antonio, despertándose. El cerdo no dijo nada. Era otro animal de compañía como él y se habían hecho amigos en poco tiempo. La osa le escribía desde el circo, unas veces en las tierras del Danubio, otras en la India o aún en Roma. Los discípulos de San Antonio eran ya algo numerosos, venían a escuchar el relato de sus tentaciones. La famosa tentación de la tumba, la del lobo, la del leopardo, que es el animal de Dioniso o Baco, y ahora lo de la osa menor. Ese deseo de escuchar más tentaciones hizo que algunos discípulos por prisa ayudaran a producirlas. Como cuando metieron una serpiente en el dormitorio de San Antonio. Pero antes tuvo lugar la maravillosa y terrible aparición de un león, en nada prevista. Es cierto que en la Tebaida, cerca de la fuente del río Nilo, hay realmente leones. Pero este león no era en nada un león común. Un sonido como de 300 guitarras lo acompañaba cada gruñido. Los discípulos y el cerdo estaban como dormidos, porque el león se aproximaba muy despacio y con paso gimnástico y felino. «Sabes que te puedo comer», dijo el león. «No tengo miedo, tú no eres un león como los otros», respondió San Antonio. «¿Sabes que soy el rey de la naturaleza?» Lo sé, respondió el santo mientras todos dormían. «Pero yo no te estoy esperando a ti, sino al Rey del cielo, que es Jesucristo. ¿Eres tú acaso?» No lo soy, dijo el león, ardiendo como una hoguera y desapareciendo. Estaba muy contento San Antonio de cómo había tenido lugar la tentación del león y se puso a ordenar la cueva alegremente y luego se tumbó un rato a saborear su felicidad y pensar cómo iba a contarla todo. El cerdo veía a los discípulos más revoltosos, muy atareados en el ventanuco de la cueva, pero no sabía qué estaban haciendo. Estaban metiendo la serpiente. Tenían preparado un texto para leer por una trompetilla como si fuese la serpiente. «Soy la serpiente o dragón que está por encima de la osa menor en el cielo. Al lado de la estrella del norte está el punto alrededor del que gira no ya la tierra, sino el cosmos entero, el eje del mundo». El viejo ermitaño vio la serpiente, tuvo un escalofrío. Le hizo sitio en el camastro y se quedó quieto, meditando. Desde fuera de la cueva, los discípulos escuchaban atentamente.
a ver si decía alguna tontería. Entonces otra vez, y es bastante raro, estalló una tormenta con truenos, rayos de fuego, diluvio de mucha agua, una verdadera inundación. Se fueron todos en un barquichuelo muy asustados. El cerdo entró en la cueva y vio a San Antonio con la serpiente en medio de las aguas. La serpiente cogió al cerdo y al santo y los llevó por el oleaje sobre su lomo hasta un lugar seco. Cuando el discípulo está listo, el maestro llega. Dice un verso del yoga que San Antonio conocía. ¿Ves, querido cerdo? Estos discípulos me han regalado con sus bromas de ignorantes y de irresponsables la preciosa y salvadora serpiente de la sabiduría. No tiene veneno, toda ella es larga y sinuosa como el camino del solitario, y en medio de las aguas está seca, o como la serpiente de Moisés que en medio del seco desierto hace correr el torrente de una fuente. ¿Cómo se complace mi amo en sus visiones? Y qué orgulloso está, pensaba con una cierta melancolía nuestro querido cerdo. Iba con la cabeza gacha, olisqueando el suelo, y un escorpión del desierto le dio un picotazo con el aguijón de la cola y 2 pellizcos con las pinzas ante tanto dolor que sentía. El cerdo se preguntaba de dónde podía salir tanta maldad con solo levantar una piedra. Gritaba y tenía el morro hinchado por el veneno. El cerdo lloraba y no quería que lo dejasen solo, necesitaba que su amo le hablase todo el rato. Así que San Antonio le estuvo contando la fundación de Roma desde el origen de la dinastía de reyes romanos en la antiquísima ciudad de Troya, de la que habla Homero largamente en la Ilíada. Esa es una vieja leyenda que no toma en cuenta la existencia de los etruscos, que son los verdaderos antepasados de los romanos. Pero Virgilio, otro poeta, dice que es que un abuelo de Rómulo y Remo, los gemelos fundadores de Roma, era el pío Eneas y que venía de Troya. ¿Y qué tiene esto que ver con el escorpión? Parecía decir en sus lloros el cerdo. Ese escorpión se me hace a mí que a su manera es una suerte de demonio que habría venido a tentarte, o sea, a picarte a ti, como representante mío entre los seres pequeños. Y ten por seguro que es una alta representación de la maldad del mundo y de su misterioso poder. Por eso te duele tanto, ¿sabes? Que la ciudad de Roma, que domina tiránicamente todo el mundo por las armas y por otros medios más disimulados como el espectáculo y la religión, ha escogido para fundar su poder entre todos los signos del zodiaco el signo del escorpión. No te extrañe que los emperadores y los pontífices, o sea, el Papa de Roma, sean en cierto sentido venenosos y lleguen a aceptar, incluso en la soledad y el recogimiento del desierto, el hocico de un pobre cerdito inocente que no estaba pensando en nada como tú y que ahora se extraña grandemente de lo que encontró debajo de la piedra. Pero fíjate cómo ha bajado la inflamación con las hierbas y con toda la conversación. Es verdad, me siento mejor, pero apunta bien en tus tentaciones este episodio porque ha sido el peor de todos. Estaban en lo alto de una montaña del desierto. Estaban en lo alto de una montaña del desierto donde los había llevado la mágica serpiente y esperaban debajo de una acacia, que es un árbol de clima cálido que hiciese menos calor para bajar a buscar el camino de la cueva.
San Antonio canturreaba o rezaba mantras o poesías. La emoción de la montaña le hacía volar con el corazón. Verdaderamente se nota que ahora está volando por medio del cielo y en su corazón, mi querido San Antonio, con esa mirada vagabunda mirando todo el horizonte. Se decía el cerdo que no podía desviar la vista de la cara ya un poco vieja del santo. Efectivamente era una tentación o un apocalipsis lo que pasaba por el corazón, lo que le pasaba por el corazón. Estaba en medio del aire, sostenido sobre las alturas por la fuerza del corazón. Entonces tomaba conciencia de que el aire, intermediario entre Dios y los hombres, estaba poblado como de genios, al principio invisibles y luego poco a poco reconocibles por su aspecto. Unos eran soldados del amor, otros lo eran del odio y el rencor eterno. Se estaba preparando una batalla y San Antonio en medio del aire era testigo de todo. Se le representa con unos demonios con cara de culo y brazos de saltamontes que le están tirando de la bata. Esta tentación y la de las mujeres son las más conocidas de San Antonio y se ven muchas variaciones según cada pintor. Los hay que aprovechan para dibujar en una especie de gran batalla todas las enfermedades conocidas, como si pudiese servir el cuadro así como una especie de mapa medicinal. No sabemos decir si estaba todavía en el aire, porque todo pasaba debajo de la acacia, cuando tuvo la siguiente tentación, la del disco de plata y la masa de oro. Se puede resumir diciendo que estaba cansado de no tener nunca dinero, de vivir con lo puesto, y el pobre en su imaginación, en vez de soñar con muchas monedas, soñaba con una sola pero enorme. También era una representación de un espejo, porque la plata, cuando está muy pulida, refleja nuestra imagen. Y él estaba triste porque se veía vestido con el batín de ermitaño de toda la vida, mal peinado, con ojeras, y acompañado de un cerdito profundamente dormido en su siesta. Fue ver al cerdito lo que le enterneció el corazón y le hizo pensar en otra cosa. La masa de oro, más que deseo, le daba la sensación de que lo iba a aplastar, porque la perfección es inaguantable. Así pues, estaba en los aires o solo sentado debajo de la acacia, porque la siguiente visión fue el mundo. Y no es lo mismo verlo desde arriba que desde dentro. En todo caso, se lo figuraba como un pescador que lanza una red, que enreda todo y recoge para su barca todo lo que existe, sin que nada o casi nada se escape. Pero a la vez la red era de agua o de aire húmedo y se lanzaba y se recogía una vez y otra vez como una respiración presente en toda la realidad. El cerdo se estaba despertando y con gestos de insistencia le dijo: «Vamos a la cueva». La diferencia entre San Antonio y Don Quijote, aunque los dos eran hombres sensibles a la belleza de las mujeres, es que Don Quijote había escogido como dama de sus pensamientos a Dulcinea. San Antonio no sabemos si le rezaba a la Virgen María, porque a pesar de que ahora todos los católicos rezan el Ave María, en el siglo III o IV todavía predominaba la opinión de San Pablo, que le tenía algo de ojeriza por ser mujer, y que en una epístola a los cristianos de Éfeso, que es donde estaba exiliada María, me parece que muchas de las cosas desagradables que dice de las mujeres, sobre que tienen que estar tapadas y no maquillarse ni nada, son indirectas a María, que debía tener el carácter de una gran dama. Pero San Antonio, al contrario que San Pablo, seguramente quería mucho a todas las mujeres, además de a la Madre de Cristo,
porque si no, no hubiese tenido la famosísima tentación de la mujer. Vamos a ver, el cochinillo movía la cola de lo contento que estaba de ver a una chica guapa. El asunto se convirtió en tentación por culpa de los discípulos que habían vuelto y que se inventaron un dispositivo para multiplicar la belleza y crear en nuestro querido San Antonio la alucinación de un ejército infinito de mujeres. Cuando esta mujer interesada en conocer la vida de San Antonio, ya que estaba de paso por Altebaida y ella también se interesaba en la mística, se acercaba a la cueva, los discípulos colocaron unos armarios con espejos a todo lo largo del camino. Eso multiplicaba la imagen de forma insoportable para el pobre viejo, que no estaba acostumbrado a ver tanto a la vez. Así que estuvo muy seco, muy tímido, y apuntó en su libro que ese día lo había pasado fatal. Hay hasta versiones budistas y chinas que cuentan que para complacer al viejo santo la mujer se convirtió también en viejecita y que a pesar de todo él seguía prefiriendo la soledad. Luego San Atanasio cuenta otras tentaciones. No te preocupes, lector, no voy a dejar escapar ninguna que sea principal. Solamente decir que puede ser que la historia sea puramente fantástica o que esconda algún secreto, ya que San Atanasio fue uno de los discípulos, el último, de San Antonio. Habla, parece ser, de un fauno, visión contraria a toda lógica, ya que es un hombre con patas de cabra. A lo mejor la imaginación de San Antonio era más viva que la nuestra. Seguidamente está el centauro, más conocido, pero que no tiene nada que ver con el cristianismo y que San Antonio había podido ver en los frontones de los templos griegos. También es contrario a la lógica porque es mitad caballo, mitad hombre. ¿Puede ser que debamos en el futuro mezclarnos con los que son diferentes? Y que nuestra lógica sea demasiado pequeña para un viejo como San Antonio. Que se habla también de un muchacho negro. Mi opinión es que muy probablemente San Antonio lo adoptó y que él heredó la cueva con los libros y el viejo cerdo. Y fue organizando todo para hacer un museo o una ermita. Incluso sospecho que el muchacho negro es el propio San Atanasio, biógrafo de San Antonio y un último discípulo suyo. La última tentación de San Antonio fue tener una estatua, pero era contrario a los monumentos. Le gustaban más las cosas sencillas y no obstante de vez en cuando imaginaba estatuas. Pensaba en las cosas, los dioses antiguos, el Dios nuevo, o el mismo en tanto santo, como si fueran estatuas que miramos y admiramos, y que en el fondo no significan nada porque son de mármol o de bronce hueco. Hasta un troncho de sandía o una palabra se pueden considerar estatua en la última filosofía mística que tuvo San Antonio. Estaba cansado quizás de escribir, de leer la Biblia y estudiar. El cerdito y su hijo adoptivo lo cuidaron mientras se moría y le prometieron que sería famoso. Aunque más que estatuas lo que sí existen son muchas pinturas góticas y de Salvador Dalí, alguna también, con San Antonio como he dicho. La historia tal y como la he contado con su cerdito recuerda un poco el Quijote de Cervantes, que es una especie de segunda Biblia entre los españoles y que leemos varias veces todos en la vida. Pero como historia de Santo Antonio no creo que sea del gusto de los obispos españoles y del Papa de Roma, ávidos como el escorpión de poder, que como lo era al principio de su vida el santo son bastante fanáticos y les falta la imaginación y la fantasía del santo para dejar de serlo. La vida de San Antonio demuestra que ha habido a lo largo de la historia cristianos de otro tipo que el tipo de que ellos nos quieren obligar a hacer.